Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon sorprendió al mundo entero al suspender la convertibilidad del dólar estadounidense en oro. Esa sola decisión hizo añicos el sistema de Bretton Woods y marcó el inicio de una década tumultuosa para la economía estadounidense. La inflación se disparó, el crecimiento disminuyó y el dólar, considerado durante mucho tiempo intocable, tropezó. Ahora, más de 50 años después, el orden económico global está experimentando de nuevo enormes, algunos incluso dicen tectónicos, cambios. Esta vez, no es el oro lo que está en juego, la propia idea del dólar como moneda de reserva mundial. Desde enero de 2025, el dólar estadounidense ha tenido los peores 6 meses del año desde 1973, ya que los inversores globales venden sus tenencias en dólares, lo que supone una amenaza directa y bastante grave para el estatus de refugio seguro de la moneda. El índice del dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de otras 6 monedas, incluyendo la libra, el euro y el yen, cayó un 10,8% en la primera mitad de 2025. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a caer el dólar realmente? Para responder a esa pregunta, tenemos que retroceder varias décadas en el tiempo. En 1944, en una reunión en Bretton Woods, New Hampshire, las potencias aliadas acordaron reconstruir la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno al dólar estadounidense. A su vez, el dólar incluyó el oro a $35 por onza. Otras monedas se vincularon al dólar. Este fue el núcleo del sistema de Bretton Woods y durante mucho tiempo funcionó de manera brillante y ayudó a que Estados Unidos se convirtiera en la principal potencia económica mundial. La economía estadounidense no tenía rival y el poder financiero de Estados Unidos parecía ilimitado. Pero bajo esa superficie reluciente empezaban a aparecer grietas. A medida que Japón y Europa se recuperaban y seguían creciendo, necesitaban más dólares, querían más dólares, muchos más, para defender sus propios tipos de cambio frente a una volatilidad extrema. Ahora bien, esto es lo que significa comerciar en dólares estadounidenses para los países extranjeros que tienen su propia moneda nacional. Y esta es la razón por la que la volatilidad de los tipos de cambio es tan arriesgada para ellos. La volatilidad del tipo de cambio se refiere al grado y la frecuencia de las fluctuaciones en el valor de una moneda frente a otra. Indica el riesgo asociado a los cambios impredecibles en los tipos de cambio y puede afectar de manera significativa al comercio internacional, la inversión extranjera e incluso a la política monetaria. Una alta volatilidad significa que el valor de una moneda puede cambiar de forma rápida y considerable, lo que dificulta mucho que países y empresas puedan prever los costes o beneficios futuros. Por lo tanto, no es difícil entender por qué las naciones extranjeras deben cubrirse frente a la volatilidad del tipo de cambio. Para satisfacer el aumento de la demanda de dólares estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos empezó a incurrir en déficits e inyectar deuda en el sistema. Pero había un problema. El respaldo en oro que daba fuerza al dólar no crecía al mismo ritmo. Los cimientos del dólar se estaban debilitando, y los especuladores lo sabían. Así que a finales de los años 60, la inflación en Estados Unidos había aumentado, impulsada por el doble coste de la guerra de Vietnam y los programas de la Gran Sociedad del presidente Johnson. Países como Francia empezaron a cambiar sus dólares por oro. Simplemente ya no confiaban en el papel. Las monedas fiduciarias no están respaldadas por nada, literalmente, y siempre existe un riesgo asociado a ellas en tiempos de agitación e inestabilidad. Entonces el presidente Nixon cortó por lo sano, se acabó la convertibilidad en oro, solo dólares. Eso es todo, y así comenzó una década de dolor económico. Estoy hablando de esta inflación, el aumento de los tipos de interés y un dólar discretamente golpeado en una espiral descendente. Ahora, avancemos hasta hoy.
Una vez más, un presidente de Estados Unidos ha puesto en la mira el statu quo monetario global. El segundo mandato de Donald Trump se perfila como un polvorín económico con inquietantes ecos de la era Nixon. El primer mandato de Trump ya puso a prueba el liderazgo financiero global de Estados Unidos. Las guerras comerciales, especialmente con China, minaron la confianza en la previsibilidad de la política estadounidense. Es algo negativo cuando la inestabilidad se prolonga durante mucho tiempo. Los aranceles interrumpieron las cadenas de suministro, debilitaron las alianzas globales y el capital empezó a buscar refugios más seguros. Ideas como el llamado Acuerdo de Mar-a-Lago están circulando ahora. El Acuerdo de Mar-a-Lago es un plan que, entre otras cosas, propone la emisión de bonos a 100 años sin intereses hasta su vencimiento. Para los gobiernos extranjeros, esto huele sospechosamente a impago, especialmente en un clima de inflación creciente y aumento de la deuda. Y la deuda es una parte fundamental de la historia. La deuda nacional de Estados Unidos supera ahora el 120% de su PIB, solo comparable a los niveles de tiempos de guerra. Los tipos de interés a largo plazo están subiendo y con déficits que se prevé que se mantengan por encima del 7% del PIB durante años, incluso sin recesión, las cuentas empiezan a parecer insostenibles. En pocas palabras, puede que Estados Unidos no sea capaz de salir de esta situación solo con crecimiento. Mientras tanto, las alternativas globales al dólar están ganando terreno. El renminbi chino, aunque sigue estando controlado y no es libremente convertible, se utiliza cada vez más en el comercio bilateral, especialmente en Asia Oriental, América Latina y partes de África. El comercio entre China y Rusia se denomina en su mayoría en renminbi. El bloque del euro en Europa, aunque está lejos de ser perfecto, sigue trayendo cal como una alternativa relativamente estable, aunque cueste creerlo. Y, por supuesto, están las criptomonedas, que cada vez están más arraigadas en la economía, incluso en algunas transacciones legítimas transfronterizas. Como he mencionado muchas veces, la hegemonía del dólar no va a desaparecer de la noche a la mañana, no va a suceder así, pero sí está empezando a declinar. Y si los países aceleran la diversificación de las reservas de sus bancos centrales, alejándose de los valores del Tesoro estadounidense, las consecuencias serán graves, sin duda alguna. Una menor demanda de bonos del Tesoro implica tipos de interés más altos. Tipos más altos significan un servicio de la deuda más costoso, y eso a su vez incrementa los déficits, alimentando un círculo vicioso. A finales de la década de 1950, el economista de Yale Robert Triffin advirtió que el papel global del dólar exigía que Estados Unidos incurriera en déficits comerciales y fiscales para suministrar liquidez al mundo. Pero esos mismos déficits acabarían destruyendo la confianza en el propio dólar. En 1971, la profecía de Triffin se cumplió, y ahora, de nuevo en 2025, podría estar haciéndose realidad. La diferencia esta vez es que el dólar ya no es la única opción disponible. El bloque del renminbi está en ascenso, el euro persiste, las criptomonedas están evolucionando, e incluso los aliados de Estados Unidos están cubriéndose abiertamente las espaldas. ¿Hasta dónde puede caer el dólar? Eso depende no solo de las políticas que adopte Estados Unidos, sino también de cómo decida responder el resto del mundo. Si Trump sigue desafiando a las instituciones globales y continúa aplicando estrategias económicas impredecibles, la confianza en el dólar podría deteriorarse más rápido de lo que nadie espera. A Estados Unidos le llevó casi una década recuperarse del impacto que supuso Nixon para el sistema. Y si la historia se repite, o peor aún, si rima, el camino por delante podría ser más largo y, sin duda, más doloroso. El mundo ha cambiado, pero las consecuencias de la arrogancia monetaria no. El dólar sigue siendo la moneda más poderosa del mundo por ahora, pero el cambio en el poder global indica que puede que no lo sea por mucho tiempo. Muéstranos tu apoyo si te ha gustado el vídeo o si has aprendido algo con él. Recuerda suscribirte y compartir.
apoya mi trabajo en Substack y Patreon, significa mucho para mí. Y nos vemos aquí de nuevo mañana. Que disfrutes el resto del día. Back here tomorrow. Enjoy the rest of your day.